Muy buenos días, bienvenidos a nuestra cápsula bíblica devocional de Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy vamos a ver una cápsula en base a Tito, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y esta nos lleva a hacernos una pregunta: ¿qué es lo que el ser humano necesita? Y en todo el mundo pues hay muchas necesidades. Para los pobres pues la necesidad del dinero, de los alimentos, del trabajo, una casa, transporte, escuela, la salud, porque si no hay ella, si falta la salud, ¿cómo van a mantener a sus familias, no? Y esto pues no está errado, pero hay algo más importante, primordial de lo primordial. Hay cosas que tenemos que entender de una manera espiritual. Y hay otras personas que, pues todo esto que mencionamos ya lo tienen ellos cubierto, no hay preocupación por eso, pero ellos tienen otra preocupación, ellos se enfocan en otras necesidades según son importantes. ¿Por qué? Por su estatus. Y estas son más y más dinero, riquezas, una posición, popularidad, fama, poder sobre las cosas y las personas. Y estas necesidades, si Dios no las provee para su gloria, porque es obvio que se necesitan empresas, se necesitan cosas grandes para los trabajadores, pero si Dios no las provee para su gloria, están totalmente mal, están erradas del todo. Veamos qué dice nuestro texto de hoy en Tito capítulo 1 versículo 1 al 3. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Estamos viendo acá Tito 1 al 3. Al apóstol Pablo está escribiendo una carta a Tito, discípulo de Pablo, y lo está haciendo para instruirlo y para animarlo, porque Pablo estuvo en esa isla donde estaba Tito, llamada Creta, pero se había retirado. Así que Pablo decide escribirle a Tito y obviamente también a los cristianos, pues para que sean instruidos, ¿no? Ahora, ¿qué era lo que Creta estaba necesitando en ese momento? Pablo sabía que esa carta iba a ser leída ante todos en las iglesias. Así que la estructura que está mostrando aquí Pablo en esta carta, pues vemos que se está preocupando por decirle a esos cristianos, decirle a Tito y a esos cristianos de Creta, primero que nada, quién era él, quién era Pablo, cuáles eran sus credenciales y cuál era su posición en temas de mucha importancia. Era necesario que él se presentara de esta manera, ¿no? Pablo no se está presentando como un político que a menudo responde a lo que el pueblo necesita o lo que quiere escuchar, supuestamente lo que necesita, porque a veces no es lo que necesitan, pero piden cosas, ¿no? Pablo no está siendo un político. Pablo se está presentando como lo que es él. Él tiene una identidad y él dice que es siervo de Dios, porque eso es lo que Pablo es. Y esos son las personas que se convierten y se arrepienten a Cristo. O sea, esto realmente es ser siervo de Dios. Pablo está dando un ejemplo. Él fue enviado por Dios. Por eso está hablando y presentando sus credenciales. Ahora, Pablo, ¿en qué va a servir a Dios? Entonces Pablo no está presentando nada más las credenciales por presunción, las está presentando porque es un proceso para que las personas puedan entender, para que puedan escuchar que por la autoridad de Dios y vean el porqué del mensaje, la necesidad real en sus vidas, que es el ser salvados. El ser salvados, esa es la necesidad primordial de lo primordial, el ser salvados. Más importante que la comida y que la bebida. No es que hagamos a un lado la comida y la bebida, pero es más importante tu salvación. Y obviamente, ¿por qué no ayudar a la gente con una comida y una bebida, no? Pero lo más importante que todo esto es la salvación. Y ese era su servicio de Pablo: llevar diligentemente y anunciar el evangelio, y obviamente la responsabilidad también de Tito. Le estaba enseñando que el evangelio de Cristo es importante que se diera, se anunciara, porque son las buenas noticias de la esperanza de la vida eterna. Y esto pues no es una necesidad física, no es un deseo, ni es para deseos,
no es una esperanza fundada en ilusiones nada más, sino que es una esperanza fundada en una promesa de Dios, dice Pablo acá, y Dios que es santo la ejecuta, la cumplirá en su totalidad. Porque no hay mentira en Dios, no puede haber mentira. Él es Dios, Él es santo, Él es puro, y esta promesa de esperanza, Él la planeó, ese Dios trino, la planeó desde antes de la creación, está diciendo acá, planeada desde antes de la creación del universo, del ser humano, de crear todo lo tangible. Y esto nos debe traer asombro de que Dios exactamente sabía lo que iba a suceder y se puso a planear cómo salvar al ser humano. Él conoce el futuro, por eso hizo esta promesa. Obviamente se la hace a Él mismo, a su propia divinidad, y luego se la da audiblemente al hombre, al ser humano. En Génesis 3:15 lo vemos, y luego vemos que obviamente la da a través del Evangelio de Cristo Jesús. O sea, Dios dio una promesa y Dios aún había creado y ya había dado esa promesa, ya se había prometido que iba a dar esta salvación a través de Cristo, y Él nunca revocará algo que Él promete, jamás lo va a revocar, porque lo que Dios promete, recuerda que Dios no es hombre para que mienta, y mucho menos para que se arrepienta. Dios dice y cumple y se hace. Dios, que es trino, pues Él vio el final de la humanidad, o sea, vio la condenación, y antes de que pasara físicamente, Él lo proyectó en su omnisciencia y tuvo compasión. Aún el ser humano iba a ser su enemigo, porque el ser humano, con ese pecado que tiene del ADN, está en contra de Dios, y lo que hace está en contra de Dios. Entonces Dios dio la gran oportunidad de ser salvados, aún a un costo muy alto, el cual demostraría el gran amor de Dios por el ser humano. Y Dios realmente quiere salvarte, lo planeó antes de crear el mundo, antes de crear las personas. Dios tuvo misericordia, y misericordia significa no darte lo que mereces. Y esto te pregunto, ¿acaso no estás viendo el amor tan grande en este evangelio? ¿Acaso no estás viendo cuánta misericordia hay en el evangelio? ¿Realmente no has visto que esa misericordia se ve en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, en esa cruz del Calvario? ¿Y tú sigues rechazando el evangelio de Cristo? Pablo resalta que los que recibieron este evangelio fue porque ya eran elegidos desde antes de la fundación del mundo para recibir su salvación. O sea que Dios sabe quién va a disponer su corazón al evangelio. Y no es que Dios no tenga misericordia de los demás, Dios tiene de todo, pero Él sabe quién va a disponer su corazón. Por eso es importante que nosotros realmente roguemos, deberíamos a través de este evangelio, de las escrituras, ver las verdaderas necesidades que tiene el ser humano, primordial de lo primordial, y suplicar a Dios por misericordia y para que Él obre en nuestras vidas, porque el ser humano no quiere nada con Dios. Pero tú estás escuchando, y cuando escuchas la palabra de Dios tiene poder. El Espíritu Santo convence. Déjate convencer por el Espíritu Santo, no te endurezcas, porque Dios no te va a obligar. Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Él, pero Él no te va a obligar. Entonces ruega, suplica que Dios tenga misericordia y que obre en la vida tuya y de tus seres queridos y de las personas que conoces, para que sean salvados. Porque eso es lo que debemos hacer. Debemos disponer nuestro tiempo, porque nunca tenemos tiempo para Dios. Debemos disponer nuestro tiempo, debemos disponer nuestra atención al evangelio. Deberíamos de abrir nuestro corazón para que ese evangelio entre como una semilla en tierra fértil, porque muchos solo escuchan sin disponer su corazón, y obviamente no hay un arrepentimiento, no rinden su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque no les gusta, no quieren nada con Cristo, ignoran, aunque lo escuchen lo están ignorando. ¿Por qué? Porque no lo llevan en práctica. Entonces créeme que no te va a gustar el lugar donde te estás dirigiendo. Así como dices, no me gusta esto, nada que ver, es una exageración, no te va a gustar el lugar donde te estás dirigiendo. Tú estás decidiendo tomar ese camino. Y a muchos pues no les gusta realmente escuchar estos mensajes, pero sí les gusta escuchar mensajes de ciencia, sí les gusta escuchar la psicología, filosofías, y que pueden parecer un verdadero mensaje, que puede ser algo admirable. Pero todo esto no es la verdad absoluta, solo es sabiduría de hombre que no te va a salvar, no salvará el alma del infierno.
Entonces no es lo que el ser humano necesita. Porque no crees que si fuera así, o sea, el Señor Jesús no hubiese tenido que venir, o sea, no hubiese tenido que tener la necesidad de venir por compasión a tomar nuestro lugar y recibir ese castigo por nuestro pecado. O sea, si realmente necesitaras otra cosa, Él no hubiera venido. Él no hubiera venido. Se necesita la verdad absoluta, que es según la piedad, dice Pablo, ¿no? Entonces la verdad según la piedad es el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y hoy por hoy los elegidos tienen la vida del Dios eterno viviendo en ellos. Tú puedes ser uno de ellos. Está presente ahora esa salvación, pero será completa después de que Cristo venga en gloria. Por eso Pablo en esta carta y en otras cartas da este enfoque central, que sea dado el evangelio de la sola gracia de Dios en Cristo Jesús, y que sea dado diligentemente y que no la rechaces, porque las consecuencias al rechazo son irreversibles. Entonces debemos comprender a través de esta cápsula bíblica que lo que necesita primordialmente el ser humano no son riquezas ni estatus social y económico, no es más poder, es a Cristo y su evangelio de su sola gracia. Lo demás vendrá por añadidura y deberá ser para la gloria de Dios. Y Dios ha puesto a personas, como puso a Pablo, puso a Tito, nos pone a nosotros, y son personas que tienen que ser verdaderos siervos. Un verdadero siervo no va a ir a tomar el pelo a otra persona con tal de obtener beneficios. No, un verdadero siervo va a cumplir con esta misión que se le fue dado a Pablo, a Tito y a nosotros. Llevar el evangelio a todas las personas en todo lugar donde estés, obviamente orando y clamando para que el evangelio obre en las personas. Entonces, ya que Dios ha puesto verdaderos siervos de Dios para llevarte el evangelio, yo diría que deberías de darte ese asombro de que Dios se fije en ti. O sea, es algo maravilloso que Dios quiera salvarte, que Dios quiera hacerte hijo, que Dios quiera hacerte heredero del cielo, cuando no mereces nada de esto. Entonces no sigas con tu cerviz dura, orgulloso, soberbio. No sigas con tu corazón duro. Rinde tu vida a sus pies, al señorío del Señor Jesucristo, porque es Cristo quien perdona, es Cristo quien salva, y Él sabe quién va a responder al evangelio. Y estos que respondan al evangelio son los que vivirán o viven sus vidas por ese evangelio. Sé tú uno de ellos, porque ¿de qué sirve ganar al mundo? ¿De qué sirve ganar poder, fama, riquezas, si al morir pierdes tu alma? Y ese perder tu alma, esa alma será confinada a un lugar de terror y tormento. No dilates en buscar de Dios. Que Dios bendiga tu vida grandemente en este día.